Claro, o sea, ahí la confesión sería, pues, diferente, ¿no? O sea, sería, por ejemplo, en un caso de, pues, de guerra o incluso de bombardeo, si hay un grupo reducido de personas, el sacerdote, o sea, no confesaría uno por uno a todos. Exactamente, ahí hay una absolución general que se dice la fórmula yo te absuelvo de tus pecados, se dice en plural, dice yo os absuelvo de vuestros pecados y que en mi caso solo la he dado una vez, pero fue en la pandemia dentro de una Claro. residencia que había muchos enfermos contagiados y trabajadores y entonces tiré por la calle de en medio y se murieron 20. O sea, Oh, después de esa absolución en esa residencia hubo 20 bajas, oh, lo cual demuestra que era un riesgo próximo de muerte porque y tanto, y tanto. tuvimos un foco muy grande aquí en el pueblo y entonces era necesario y conveniente, ya no lo he hecho nunca más, Mm. porque a veces hay gente que dice, bueno, pues en una peregrinación, en una fiesta del pueblo, estas cosas que se sabe la fecha, tú puedes prepararlas con actos penitenciales, reuniendo a otros sacerdotes para hacerlo en común, o durante toda la cuaresma, como pasa ahora, para que vayan confesando, pues yo que sé, los viernes o después de las misas, o como cada uno se organice. De forma que una de las tareas principales del sacerdote, que me has preguntado esto de anunciar el reino de Dios, ¿en qué se Ujú. concreta? Pues se concreta en administrar los sacramentos, no solamente la confesión, sino también hacer presente a Dios, a Jesús en el altar, en el momento de la consagración de la misa, ser el testigo privilegiado de la Iglesia para presenciar el sacramento del matrimonio entre los esposos, bautizar a los niños o a los adultos, eh, llevar la bendición de Dios a través de la unción de enfermos a aquel que está grave. Bueno, todo lo que son sacramentos y también acompañar al pueblo de Dios en lo que es la oración, el trato con Él, eh, el desarrollo de su vida, es decir, ser un poco la presencia de Jesús en cada parroquia o en cada pueblo o en cada misión donde te toque estar en la medida de lo posible y también de lo que la gente lo requiera, porque tampoco puedes imponerlo o repartirlo como si fuera un seguro de coche o un contrato de telefónica móvil, ¿no? De Claro. telefonía. Dices, a lo mejor a veces tienes que saber callarte y otras hablar y dice San Pablo a tiempo y a destiempo que hay que predicar, pero también se predica con el silencio, aunque no lo parezca. Tal cual, tal cual. Yo eso siempre lo pongo en el ejemplo de los matrimonios, ¿no? Que los niños aprenden de lo que escuchan, pero sobre todo de lo que ven. Entonces yo creo que es un poco lo mismo, el mismo ejemplo. Y, y eso, básicamente. Lo Pues que pasa es que en esto del el ejemplo del testimonio, ¿no? De la vida, de lo que ven, yo he observado en este tiempo que es quizás mucho más eficaz que una palabra, una carta, una clase o cualquier cosa que sea propia de la enseñanza, mucho más eficaz, pero es más lento. O sea, una ya, persona recibe el ejemplo de vida a través de la repetición de actos, no porque vea una vez que haces una cosa ya se le queda impregnado, tal sino cual, que tal lo va cual. haciendo suyo poco a poco y es mucho más lento. O sea, un alumno aprende a decir la verdad de su maestro a lo mejor después de 3 años de estar con él en una tutoría, en clase, en el Ujú. recreo, en un campeonato de fútbol. Es como largo. Tal cual, tal cual. O sea, sí, yo creo que es complementario, ¿no? Tanto el aprender del otro, de lo que ves del otro y también de lo que escuchas de la otra persona. Yo creo que son ambas complementarias. Y bueno, yo quería ahora preguntarte un poco sobre qué implica ser sacerdote en esta sociedad. Bueno, la verdad es que cada vez va siendo más difícil. Es verdad que si tú estás en el mismo lugar, pues esa fuerza del testimonio a lo largo del tiempo va generando la confianza en las personas que están contigo, en tus feligreses, en los vecinos del pueblo, y como que ya nos conocemos todos y es más fácil. Pero no hemos de olvidar que hoy España empieza a ser tierra de paganos. Ayer me decían que en la ciudad de Cuenca ya el porcentaje de personas que mueren y van del tanatorio al cementerio ya es muy alto.
que es una cosa que en los pueblos no pasa. A veces ahora empieza a desplazarse la misa y hacen solo unas exequias o van al cementerio y te piden que vayas allí y la misa la hacen otro día, pero es muy esporádico. O sea, a mí en la vida creo que me ha pasado, sin contar el COVID, que íbamos directos al cementerio, me parece que me ha pasado 3 veces. Y personas que renuncien a cualquier acto religioso después de la muerte, quizás otras 3, pero en 20 años. Entonces, en el pueblo aún no se nota, pero sí que tenemos que ser conscientes que vivimos los católicos entre gente que no tiene fe, como les pasaba en tiempos de los romanos. Las costumbres eran paganas, las diversiones eran paganas, la cultura era pagana y ahora empieza a pasar eso. Entonces, es verdad que hemos recibido de mis padres, de mis abuelos, la fe de una forma totalmente habitual, vivida en casa con una naturalidad doméstica increíble, pero ahora no es así. Entonces, los niños del colegio, tus amigos, la gente de tu edad, no tienen ni idea de quién era Moisés. O sea, hay que explicarlo todo. Incluso hay personas de la iglesia que dicen que podría no haber existido. Entonces, eso ya es un personaje que está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y negar esa realidad demuestra una incultura religiosa gigante, aparte de que depende de quién seas cuando lo dices o a quién se lo digas, estás haciendo daño porque dinamitas la fe en su fundamento. Porque no olvidemos que Moisés recibió las tablas de Dios en el Sinaí, ¿no? Entonces, claro, si tú niegas la existencia de Moisés, ¿en qué conviertes la Biblia? ¿En un libro de cuentos o de aventuras? Es fundamental. Entonces, la falta de fe a todos los niveles, no solamente dentro del pueblo donde vives, sino en las estructuras religiosas, la falta de práctica religiosa o quitarle importancia a asistir a misa los domingos, que es algo que protege la fe, porque cada mandamiento protege ese bien, igual que ocurre con las normas de conducir, ¿no? El código de circulación te protege cuando vas en coche, les protege a los demás de ti y a ti de los demás. Y si no lo respetas, pierdes esa protección. Igual pasa con los mandamientos. Cada mandamiento protege un bien. Y el bien que protege asistir a misa es la fe. Si tú vas dejando de asistir a misa porque por un domingo no pasa nada, que es la frase del siglo pasado, pues resulta que al final te das cuenta que cuando necesitas la fe no la tienes. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo la has cuidado? ¿Dónde estabas el domingo? Claro, nos alarmamos de que nadie de la juventud de hoy va a misa, pero es que cuando ellos eran pequeños, sus padres no iban.